Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal para otro misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, entonces, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que es algo que te podría interesar, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar de un caso resuelto de California. Cuando una pareja adinerada fue encontrada brutalmente asesinada en su propia casa en la primavera de 2008, la policía inició una investigación de doble homicidio para esclarecer los hechos. ¿Quién en el mundo querría que este esposo y esposa estuvieran muertos? Un par de teorías surgieron desde el principio sobre quién podría haber sido el autor del crimen. ¿Las conexiones políticas de las víctimas tenían relación con el crimen? ¿Enemigos que hizo en su vida laboral, su participación en el mundo de las apuestas? La policía investigó a varias personas del círculo de la pareja como posibles responsables, hasta que finalmente se dieron cuenta de que solo había una persona a la que realmente no podían descartar. Alguien muy cercano que no tenía una coartada y sí tenía un motivo muy claro para cometer estos asesinatos. ¿Quién tenía mucho que ganar con la muerte de estas dos personas? Esta es la historia de un asesino arrogante que realmente creía que podía salirse con la suya usando su encanto, incluso con el asesinato, y quedarse con todo. Acompáñame mientras profundizamos en el impactante caso de Ernesto y Charlene Scherer, también conocido como los asesinatos del Country Club. Para este caso retrocederemos más de 17 años hasta marzo de 2008 en Pleasanton, que es una ciudad ubicada en el condado de Alameda, en California, Estados Unidos. Ellos son Ernesto y Charlene Scherer, una pareja casada que vivía en Pleasanton. Ernesto Scherer Jr. nació el 25 de diciembre de 1947, así que tenía 60 años cuando ocurrió este caso. Su esposa Charlene nació el 4 de agosto de 1950, así que tenía alrededor de 57 años. La pareja se conoció en 1975 mientras trabajaban en esta firma de contabilidad, y seguro se llevaron bien desde el inicio. Tuvieron un romance rápido y al año siguiente, en 1976, se casaron y se mudaron a San Ramón, California. Charlene era profesora de contabilidad en la universidad y Ernesto trabajaba en bienes raíces, por lo que ambos tenían buenos ingresos y un estilo de vida cómodo. Y de hecho, se decía que eran muy diferentes el uno del otro, como el yin y el yang. Ernesto podía ser muy ruidoso y directo, incluso confrontativo, mientras que Charlene era más callada y de voz suave. Era muy académica y articulada. Eran muy distintos, pero como dicen, los opuestos se atraen y pese a sus diferencias, eso funcionaba para ellos. Parecían muy felices juntos como pareja y eventualmente formaron una familia. Ernest y Charlene tuvieron 2 hijos juntos. Tuvieron un hijo al que también llamaron Ernest. Creo que él era Ernest Scherer III porque obviamente su papá era Ernest Jr. Así que para no confundir a nadie me voy a referir a Ernest, el padre, como Ernest y a Ernest III, el hijo de él, y Charlene como Ernie. Papá Ernest y su hijo Ernie, sí. Tuvieron un hijo llamado Ernie y luego, aproximadamente 3 o 4 años después de que nació Ernie, tuvieron una hija llamada Catherine. Y parece que Ernie y Catherine tuvieron una infancia muy normal, buena y feliz con sus padres. Catherine contó que al crecer, ella y su hermano mayor siempre fueron muy unidos, incluso dijo que eran socios en el crimen. Y Ernest y Charlene eran muy buenos padres, eran padres muy activos. Nunca se perdían ninguna ocasión relacionada con sus hijos. Siempre asistían a cada recital y evento deportivo, como partidos de fútbol. Motivaban a sus hijos a dar lo mejor en la vida. En especial Charlene, ella siempre animaba a sus hijos a dar el 100%, a esforzarse al máximo en todo lo que hacían. Catherine dijo que su mamá no era súper estricta, ni dura, ni crítica, ni nada por el estilo. Ella siempre quiso que sus hijos lograran cosas porque creía en su gran potencial y deseaba verlos prosperar. Como mencioné, la pareja tenía buenos ingresos y ambos, Ernest y Charlene, lograron buenas carreras. Así que estaban muy cómodos financieramente, de hecho bastante bien acomodados. De hecho, además de trabajar en el negocio de bienes raíces, Ernest Scherer también terminó involucrándose en la política local. Y a finales de los años 80 se convirtió en miembro de la Junta Escolar de San Ramón en California, lo cual hizo que se ganara algunos enemigos. Bueno, no enemigos, supongo, pero sí tenía desacuerdos y discusiones frecuentes con otros miembros de la Junta,
Creo que, como mencioné antes, Ernesto Schieder podía ser un hombre bastante franco, severo y confrontativo. No tenía miedo de señalar a las personas y discutir si pensaba que estaban haciendo algo mal. Y, para ser honesta, a muchas personas con las que trabajó en la junta escolar no les caía muy bien. Creo que molestó a algunas personas, pero así era él, era su personalidad. Y él y su esposa Charlene se equilibraban bastante bien porque de nuevo eran muy opuestos. Ernest también era muy aficionado a los juegos de cartas y al póker, y cuando su hijo Ernie fue creciendo y llegó a la adultez, este fue un pasatiempo que compartieron juntos. Ernest le enseñó a Ernie todo lo que había que saber sobre el póker, y a Ernie le encantaba. Y se volvió increíblemente bueno en eso, hasta el punto de que él mismo llegó a ser algo así como un jugador de póker profesional. De hecho, ese se convirtió en su trabajo. Después de terminar la preparatoria, Ernie fue a la universidad, donde obtuvo un título en negocios y economía. Nunca llegó a usarlo. Su pasión era el póker, que dominaba perfectamente. Así que sí renunció a una carrera en negocios y economía para convertirse en jugadora profesional. Supongo que así pensaba mantener a su familia. Para 2008, el año en que ocurrió este caso, Ernie tenía alrededor de 29 años y estaba casado y tenía un hijo. Se casó con una mujer llamada Robin. Para 2008 llevaban casi una década de casados y tenían un hijo de 3 años al que llamaron. Lo adivinaste, Ernesto, Ernesto IV. Y Ernesto mantenía a su familia jugando póker, lo cual, como puedes imaginar, era una forma de ingreso muy arriesgada y algo inestable. Robin, su esposa, contó que había días buenos y malos. Algunos días Ernesto perdía literalmente miles de dólares y otros días llegaba a casa con enormes fajos de billetes. Había altibajos, pero al parecer era muy conocido en el mundo del póker y un año incluso ganó más de 10.000 en premios de póker. Y su padre, Ernesto, estaba tan orgulloso de él, tan orgulloso que de hecho accedió a prestarle a su hijo una gran cantidad de dinero para que pudiera comprar una casa para él, Robina y su hijo. Compró una casa en Brea, California, y su padre Ernesto le prestó más de $60.000 para hacerlo. Y Ernesto debía devolverle una cantidad mensual. Creo que debía regresar unos 3.850 mensuales. 2 años antes de que ocurriera este caso, en 2006 Ernesto y Charlene Schieder se mudaron de casa ellos mismos. Se mudaron de su casa en San Ramón, California, a Pleasanton, California. De hecho, se convirtieron en residentes de este club campestre en Pleasanton, llamado el Club Campestre Castlewood. Planeaban, supongo, eventualmente retirarse aquí y disfrutar del estilo de vida y las comodidades que venían con vivir en el club campestre. Había un campo de golf, una alberca y áreas para comer. Parecía que disfrutaban mucho vivir ahí. Era un estilo de vida bastante lujoso que podían permitirse. Y también podían permitirse reservar unas buenas vacaciones para su familia. Ernest y Charlene Schieder habían reservado un gran viaje a Hawái para llevar a su hija Catherine, su pareja y sus hijos. Y realmente lo esperaban con muchas ganas. Esperaban con ansias consentir a su hija, yerno y nietos y viajar juntos. Y tenían planeado ir a Hawái el 15 de marzo de 2008. Sin embargo, como resultó, este fue un viaje que nunca llegaría a suceder. Ernest y Charlene nunca irían de vacaciones a Hawái con su familia, porque poco antes de que debieran volar, simplemente parecieron quedarse en completo silencio. Nadie supo nada de la pareja. Una semana antes del viaje, el 7 de marzo de 2008, Catalina, hija de Ernesto y Charlene, intentó llamar a su madre, solo para ponerse al día y hablar de sus vacaciones, ya que les quedaba una semana. Charlene nunca respondió el teléfono, solo fue al buzón de voz. Y así, sin tener suerte, Catherine intentó llamar al celular de su papá, pero él tampoco contestaba. Durante los siguientes días, Catherine siguió intentando llamarlos numerosas veces, pero de nuevo nadie contestaba el teléfono. Ahora, Catherine vivía muy lejos de sus padres, no vivía cerca de Pleasanton, vivía a cientos de millas de distancia en el estado de Utah. No podía simplemente ir a esa casa para ver cómo estaban. Sin embargo, llegó el 14 de marzo de 2008, el día antes de estas vacaciones familiares a Hawái. Y aún así, Catalina no había recibido noticias de sus padres, y como te puedes imaginar a estas alturas, estaba extremadamente preocupada. No podía entender por qué no se habían comunicado. Así que, sin saber qué más hacer, Catalina decidió llamar al personal del club de campo Castlewood, donde vivían sus padres.
Les llamó y simplemente les pidió si podían enviar a alguien a la casa de sus padres para ver si estaban bien. Y el personal dijo, sí, por supuesto, lo harían de inmediato y le avisarían a Catalina. Así que uno de los empleados del club campestre fue a la casa de Ernesto y Charlene. Ellos vivían en el 18 de Castlewood Drive. Sin embargo, cuando llegaron se encontraron con la escena más espantosa que te puedas imaginar. Creo que la puerta principal de la casa de la pareja estaba abierta y sin seguro. Y al asomarse a la casa, la empleada pudo ver lo que parecía ser el cuerpo de un hombre y sangre seca por todo el piso a su alrededor. Era Ernest Shearer Jr. de 60 años y estaba claramente muerto. Llamaron al 911 y la policía acudió al lugar. Entraron a la casa y en cuanto lo hicieron, fueron recibidos por el olor más desagradable, el olor a descomposición. Era evidente que Ernesto llevaba tiempo muerto, pues su cuerpo ya mostraba descomposición. Y él no fue el único que fue encontrado muerto. Dentro de la casa, en la planta alta, acostada en la parte superior de la escalera, estaba el cuerpo de su esposa, Charlene Shearer, de 57 años. Esta pareja casada había sido brutalmente asesinada dentro de su propia casa y la escena del crimen era simplemente horripilante. Ernest Shearer estaba tirado muerto en el suelo de la cocina, estaba cubierto de sangre y parecía que lo habían matado a golpes. Había sido golpeado brutalmente con un objeto contundente, quizá un bate o similar. Aunque no se encontró el arma homicida en la casa, más tarde se determinó durante la autopsia que a Ernest lo habían golpeado 6 veces con ese objeto contundente. Pero eso no fue todo. También lo apuñalaron 6 veces en total. En cuanto a su esposa Charlene, bueno, sus heridas fueron aún más horribles. Ella también fue apuñalada y golpeada hasta la muerte. Sin embargo, la apuñalaron aproximadamente 12 veces en total. Muchas de estas puñaladas estaban en su cuello y le habían cortado la garganta, y se estimó que sufrió alrededor de 20 golpes en la cabeza con el arma contundente. La habían golpeado tan brutalmente que su rostro quedó irreconocible. Así que esto fue un exceso absoluto. Y quizá el hecho de que Charlene sufriera las peores heridas de las dos sugería que tal vez el asesino estaba más enojado con ella o algo así. Había más rabia personal hacia Charlene. Al mirar alrededor de la casa, quiero decir, era un desastre total. Parecía que la habían saqueado, los cajones estaban abiertos y el contenido tirado en el suelo. Así que parecía que esto posiblemente era un robo. ¿Habían matado a la pareja durante un robo que salió mal? ¿O la escena había sido montada? Sí, parecía que la casa había sido saqueada, pero en realidad no parecía que faltara nada. En realidad no se había robado nada. De hecho, la policía incluso encontró alrededor de $9,000 en efectivo en la casa en total, y no se lo habían llevado. Ernesto tenía mucho dinero en efectivo en sus bolsillos. Y sí, el asesino o asesinos no se los llevaron, lo que no concuerda totalmente con un robo. No había señales de entrada forzada, ni puertas ni ventanas dañadas. Como dije, la puerta principal no tenía seguro, lo que no concuerda con la teoría del robo. Realmente parecía como si la escena hubiera sido preparada. Como dije, el asesino quería que pareciera que esto fue un robo cuando no lo fue. Sobre las pruebas halladas en la casa, se encontraron huellas de zapatos ensangrentadas en los azulejos blancos de la entrada, así que, obviamente, pensando que estas huellas provenían del asesino, de sus zapatos, la policía de hecho levantó estos azulejos, los quitaron del piso, y al examinarlas más de cerca, se determinó que los zapatos que probablemente habían hecho estas huellas eran unos tenis Nike talla 12. El departamento de policía de Alameda tenía una investigación de doble asesinato en sus manos. La búsqueda había comenzado para atrapar al responsable y averiguar por qué había hecho esto. ¿Quién podría haber querido muertos a esta pareja aparentemente normal y felizmente casada? ¿Quién tenía un motivo? Por supuesto, una de las primeras cosas que las detectives necesitaban establecer aquí era una línea de tiempo. Obviamente sabemos por la descomposición de los cuerpos de Ernesto y Charlene que llevaban muertos un tiempo antes de que los encontraran. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo los asesinaron? Había paquetes para la pareja afuera de la casa que no se recogieron y fueron entregados una semana antes de que hallaran sus cuerpos. Entonces, una semana antes habría sido el 7 de marzo de 2008. También había un periódico en la casa que tenía fecha del 7 de marzo. Sabemos que ese también fue el primer día en que su hija Catalina había estado tratando de comunicarse con sus padres, intentando llamarlos y no obtuvo respuesta.
Y la policía también pudo finalmente establecer que la última vez que Ernesto y Charlene Shearer fueron vistos con vida fue ese mismo día, el 7 de marzo. Aparentemente, esa noche salieron a cenar a un restaurante dentro del complejo Castlewood Country Club y la policía encontró un recibo de eso. Salieron del restaurante a las 6:30 p.m. Regresaron a casa y ya no saldrían esa noche. No tenían intención de volver a salir porque cuando encontraron sus cuerpos, tanto Ernesto como Charlene estaban en pijama. Después de salir del restaurante, como mencioné, ninguno de los dos fue visto con vida de nuevo. Así que debieron haber sido asesinados poco después de regresar a casa la noche del 7. Entonces, comenzó la investigación y empezó la búsqueda de sospechosos. Y una gran teoría que surgió bastante temprano fue que quizás el motivo detrás de estos homicidios tenía algo que ver con Ernesto Shearer y sus rencillas políticas. Y su trabajo con el distrito escolar de San Ramón, como he mencionado un par de veces, podía caerle mal a la gente. Había hecho algunos enemigos en la junta escolar. Y de hecho resulta que poco antes de que lo mataran, Ernesto había presentado una queja alegando que había corrupción, algún tipo de corrupción dentro de la junta escolar relacionada con los fondos, cómo se estaba gastando el dinero. Él ya tenía una reunión con el alcalde sobre esto programada. Entonces alguien de la junta escolar, uno de los otros miembros, se enteró de esta reunión y decidió hacerle algo a Ernesto, asesinarlo para silenciarlo sobre esta supuesta corrupción. La policía sí investigó esta posibilidad. Investigaron a los miembros de la junta como posibles sospechosos, pero finalmente pudieron descartarlos. Sí, a muchos de ellos no les caía bien Ernesto Shearer, pero se confirmó que ninguno de ellos tuvo algo que ver con su muerte. Finalmente, todos ellos fueron descartados como sospechosos. Como Ernesto, igual que su hijo Ernie, era aficionado a las apuestas, también investigaron si pudo haber hecho un enemigo en ese mundo. De hecho, ¿sabes esos $9,000 en efectivo que la policía encontró en la casa de los Shearer? Aparentemente, casi todo ese dinero eran ganancias de apuestas que Ernesto obtuvo recientemente. Entonces, ¿alguien en sus círculos de apuestas tenía motivos para quererlo muerto? Al final, esta teoría fue investigada y descartada. Como en toda investigación de homicidio, la policía también investigó a amigos y familiares cercanos a las víctimas como posibles sospechosos. Así que esto obviamente incluye a los dos hijos adultos de la pareja, Ernie Shearer III y Catherine Shearer. Pudieron estar involucrados en el asesinato de sus padres. Además, descartaron rápido a su hija Catherine. Se confirmó que ella estaba en su casa en Utah la noche en que mataron a sus padres. Así que la policía se volvió hacia su hermano mayor, Ernie, y resultó que no podrían eliminarlo como sospechoso. De hecho, parecía ser la única persona involucrada en este caso que la policía no podía descartar. Mientras tanto, Ernie parecía tan devastado como todos los demás por la muerte de sus padres y por el hecho de que habían sido brutalmente asesinados. La sospecha creció rápidamente hacia él cuando la policía descubrió que solo 2 días después de la muerte de sus padres, él había estado desesperadamente tratando de conseguir el testamento de ellos. Sus padres acababan de ser asesinados de la manera más horrible imaginable. Y era casi como si su prioridad fuera conseguir una copia del testamento por encima de cualquier otra cosa. Y hablando del testamento, en él se declaraba que tanto Ernesto como Charlene Shearer tenían una fortuna de aproximadamente $4 millones. Económicamente estaban muy bien. El testamento decía que al morir ambos, la fortuna se dividiría por igual entre su hijo y su hija. Ernie y Catalina recibirían $2 millones cada uno, pero solo al cumplir ambos 30 años. Creo que Catalina tenía unos 26 o 27 años en 2008 cuando murieron sus padres. Así que todavía faltaban algunos años para ella, pero Ernesto tenía 29 años y estaba a solo un par de meses de cumplir 30. Solo tendría que esperar un par de meses antes de recibir $2 millones. Y al investigar más a fondo a Ernesto Shearer III y su vida, los detectives descubrieron que realmente necesitaba ese dinero. Como sabemos, Ernesto era un jugador profesional de póker. Viajaba por todo el país a diferentes estados para participar en torneos de póker. Ese era su trabajo, y aunque en algún momento había ganado más de $10,000 en un año para cuando ocurrió este caso, estaba en una mala racha. Y de hecho tenía muchísimas deudas.
Al parecer tenía deudas con varias personas en apuestas, sumando unos $90,000. También tenía deudas de tarjetas de crédito por valor de $40,000, eso lo sabemos. Le debía más de $60,000 a sus padres por su casa y ellos constantemente le pedían que les pagara durante meses antes de sus muertes. De hecho, esta deuda, específicamente la deuda con sus padres, causó mucha tensión dentro de la familia Sheeter. Mientras que Ernesto Sheeter al principio estaba más que feliz de prestarle este dinero a su hijo, su esposa, la madre de Ernie, Charlene, era todo lo contrario. Ella no estaba de acuerdo en absoluto y lo dejó muy claro, no sentía que debieran prestarle el dinero a Ernie. Ella pensaba que si él no podía pagarlo solo no debía comprar la casa. Charlene nunca estuvo de acuerdo con que su hijo fuera jugador profesional y siempre lo dejó claro. ¿Sabes? Él tenía un título en negocios y economía, pero lo dejó para jugar póker, lo cual ella odiaba. Así que siempre había mucha tensión entre Ernie y su madre. Su relación prácticamente se había echado a perder para cuando ocurrió este caso. Y si recuerdas, Charlene, las lesiones fueron mucho más graves que las de su esposo. La apuñalaron varias veces y la golpearon hasta dejarla irreconocible. Como discutimos antes, estaba claro que la persona que cometió el crimen sentía mucha más rabia hacia ella. Entonces, si su hijo Ernie fue el asesino, ¿le causó más heridas a su madre por esta razón? Debido a que su relación no estaba nada bien, porque ella desaprobaba mucho el préstamo y la carrera que él eligió. Ernie tenía muchas deudas y tenía mucho que ganar con la muerte de sus padres. Si ellos morían y él obtenía esos 2 millones, resolvía su problema y pagaba sus deudas. Ya no tendría que devolverles a sus padres el dinero de la casa porque estarían muertos y básicamente podría vivir una vida de lujo con el resto de la herencia. Él tenía un motivo muy claro aquí. Así que Ernie Sheeter III fue quien mató a sus padres para quedarse con su herencia. Por sus sospechas, 4 días después de que hallaron muertos a sus padres, el 18 de marzo de 2008, a Ernie Sheeter le pidieron ir a la estación de policía para ser interrogado y aceptó. Parecía muy dispuesto a cooperar con la policía. Durante su entrevista, negó rotundamente tener alguna implicación en la muerte de sus padres. Y les contó a los detectives lo que hizo la noche en que fueron asesinados, la noche del 7 de marzo de 2008, Dijo que estaba en su casa en Brea, California, y que estuvo ahí toda la noche del día 7. Cuando mataron a sus padres, él dormía en casa. E incluso les dijo a los detectives, es bastante irreal pensar que yo podría haber sido el asesino, porque Brea está como a 6 horas en auto de Pleasanton, donde vivían sus padres y donde fueron asesinados. Así que él dijo, es poco probable que yo pudiera viajar hasta Pleasanton, cometer este crimen y regresar en una sola noche. Sin embargo, el problema era que no había nadie que pudiera verificar esta coartada. Esa noche, la esposa de Ernie, Robin, y su hijo de 3 años estaban visitando a la familia en Sacramento. Así que Ernie dijo que simplemente estaba solo en casa, lo que sí significaba que nadie podía respaldar su historia. Como mencioné, por eso no podía ser eliminado como sospechoso. Sin embargo, la policía no tenía suficiente evidencia para arrestarlo. Sí, él tenía un motivo claro y no tenía una coartada sólida, pero eso no prueba que él haya sido quien hizo esto. Tras el interrogatorio, fue liberado y la investigación siguió. Y una de las líneas de investigación que la policía estaba siguiendo como parte de su investigación era el circuito cerrado de televisión. Descubrieron que el lugar donde vivían Ernesto y Charlene, el club de campo Castlewood, en realidad tenía una cámara de circuito cerrado de televisión que cubría la entrada y salida del club. Una semana después del interrogatorio a Ernesto, la policía revisó las grabaciones de la noche de los asesinatos y halló algo. Notaron que alrededor de las 8:30 p.m. la noche del 7 de marzo, se vio un auto convertible rojo con techo negro entrando al club campestre y no salió hasta aproximadamente 4 horas después, a las 12:42 a.m. ¿Y adivina quién casualmente tenía un auto que se veía exactamente como ese? Ernie Sheeter, tercero principal sospechoso de la policía. Él conducía un Camaro rojo con toldo negro, exactamente como el que se ve en este video. Ahora, lamentablemente, el video estaba muy borroso. No estaba lo bastante claro para ver al conductor ni la placa del auto.
Pero de todas formas, la policía estaba convencida de que tenía que ser Ernie Shearer. Afirmó que no estuvo cerca de la escena del crimen esa noche. Él estaba en Brea, California, pero estas imágenes de circuito cerrado de televisión indicaban lo contrario. Así que la policía hizo que revisaran el auto de Ernie, su Camaro rojo. Buscaban pruebas que lo relacionaran con el crimen, como un arma con lodo o sangre. Sin embargo, no se encontró absolutamente nada en su vehículo. Convenientemente se descubrió que solo unos días después de que mataron a sus padres, él mandó limpiar su auto a fondo. Fue a un autolavado y mandó limpiar tanto el interior como el exterior, lo cual, de nuevo, solo aumentó las sospechas. ¿Hizo esto porque intentaba deshacerse de evidencia? Y luego, el 23 de marzo de 2008, justo un día después del funeral de sus padres, durante el cual cargó sus ataúdes. Por cierto, Ernie Shearer III simplemente desapareció, simplemente se fue. Parece que una vez que se dio cuenta de que la policía lo estaba observando de cerca como sospechoso, se fue de California. Le dijo a su esposa Robin que necesitaba irse y llorar por un tiempo. Dejó de cooperar con la investigación policial y se fue, y no le dijo a nadie a dónde iba. Parecía como si estuviera huyendo, aunque no fue difícil para la policía encontrarlo porque mientras viajaba a diferentes estados, Ernie publicaba anuncios en Craigslist diciendo que buscaba compañía, específicamente compañía femenina. Otra cosa sobre Ernie Shearer era que él era un infiel en serie. Había engañado varias veces a su esposa Robin durante años. Como sabemos, de todos modos, él estaba lejos de su familia muy seguido. Viajaba por todo el país para diferentes torneos de póker y durante esos viajes salía y se acostaba con varias mujeres diferentes. De hecho, en 2006, 2 años antes de que ocurriera este caso, mientras estaba en un torneo de póker en Las Vegas, conoció a una mujer llamada Adrienne y comenzaron una relación completa. Ernie le decía a Adrienne que la amaba, que algún día quería casarse con ella. Incluso la llevaba a ver anillos de compromiso y ella no sospechaba absolutamente nada, que en realidad él estaba casado y tenía un hijo, tenía una familia en California, estaba llevando una doble vida y claro, su esposa Robin tampoco sabía lo que él hacía. Ella cuidaba sola a su hijo, creyendo que su esposo solo estaba ocupado en viajes de póker y trabajo, tratando de ganar dinero para mantenerlos. En realidad, él le era infiel con varias mujeres. Pero sí, de todos modos, después de que huyó, él publicaba estos anuncios en Craigslist buscando compañía femenina. Así la policía pudo rastrear fácilmente su ubicación y eventualmente también terminaron poniendo un rastreador secreto en su auto. Porque aunque de nuevo no podían arrestarlo por falta de pruebas sólidas, seguía siendo sospechoso de un doble homicidio. Así que no podían perderlo, no podían arriesgarse a perderle la pista, necesitaban saber a dónde iba en todo momento mientras continuaba su investigación. Después de que Ernie desapareció, básicamente se dio a la fuga. La policía se vio obligada a decirle a su hermana, Catalina, y a su esposa, Robin, que creían firmemente que Ernie era quien había hecho esto. El que asesinó brutalmente a sus padres, lo que fue un golpe devastador, sobre todo para su hermana Catalina. Ella no lo podía creer, no podía creer que su hermano mayor hubiera sido capaz de hacerle esto a su mamá y a su papá. Pero ella misma y su familia en realidad tuvieron que esconderse mientras Ernesto estaba prófugo, por miedo a que si Ernesto era el asesino, también intentara matar a Catalina. Ella recibiría la mitad del testamento, es decir, $2 millones de la herencia de sus padres. ¿Intentaría él matar también a su hermana pensando que así podría quedarse con todo? Robin, la esposa de Ernie, también tuvo que esconderse con su hijo. Y Robin en realidad se involucraría muchísimo en la investigación policial durante los próximos meses. Llegó al punto en que realmente creía que su esposo había estado involucrado en los asesinatos de sus suegros. De hecho, ella les contó a los detectives sobre una conversación preocupante que tuvo con su esposo después de los asesinatos. Entonces, después de que mataron a sus padres y que finalmente permitieron que los miembros de la familia regresaran a su casa en el club campestre, Robin describió cómo, mientras caminaban por la casa, su esposo Ernie la llevó al closet de ropa blanca de la casa. Ahora, algo de lo que la policía había tomado nota era que había muchas huellas de zapatos ensangrentadas. Las huellas del asesino iban hacia y desde los cuerpos de Ernesto y Charlene y el armario de ropa blanca, lo que al principio les desconcertó porque el asesino estaría interesado en ese armario.
Bueno, resulta que Ernesto Shearer tenía una colección de espadas decorativas que guardaba en el armario de ropa blanca. Y Robin le dijo a la policía que cuando ella y Ernie entraron a la casa después de los asesinatos, Ernie los llevó al armario de ropa blanca. Él sacó una de esas espadas y decía cosas como, cito, ¿no es hermosa esta espada? Y luego, en voz baja, dijo, cito, me pregunto a dónde fue la segunda. Faltaba una espada de la colección de su padre, Ernesto. Y cuando Robin se enteró de que su esposo era sospechoso de los asesinatos, recordó ese comentario que él hizo y se preguntó si la espada desaparecida era el arma homicida, una de las armas homicidas. La pareja fue apuñalada y golpeada. Robin empezó a pensar, ¿acaso Ernie se la llevó después de cometer el crimen y la desechó en algún lugar? Así que de inmediato informó a la policía sobre esta conversación. Mientras la policía continuaba tratando de construir su caso contra Ernie, empezaron a investigar más a fondo sus movimientos. No solo el día de los asesinatos, sino también los días anteriores. Si él era el autor, ¿encontrarían alguna evidencia incriminatoria que sugiriera que había estado planeando este crimen de antemano? Y efectivamente así fue. De hecho, descubrieron que justo el día antes de los asesinatos, él había estado en el estado de Nevada con un amigo, Slash, conocido suyo, llamado Billy. Y juntos entraron a una tienda de armas porque al parecer Ernie quería un arma. Sin embargo, necesitaba que Billy básicamente comprara esta arma por él porque Billy era residente de Nevada y obviamente Ernie no lo era. Creo que él no podía comprar el arma por las leyes estatales. Ernie le dijo a Billy que la razón por la que quería esta arma era, cito, para protección personal. Sin embargo, la policía no pensaba eso. Ellos creían que él quería esta arma porque obviamente tenía la intención de usarla para matar a su madre y a su padre. Sin embargo, no la consiguió. Verás, Billy y Ernie entraron a esta tienda de armas en Nevada para comprarla, pero el dueño de la tienda se negó a venderles una. Simplemente tuvo una sensación muy extraña acerca de estos dos hombres. Para él era claro que Ernie, no residente del estado, realmente quería esa arma, no Billy. Así que sí, el dueño de la tienda dijo que no les iba a vender y entonces se fueron. Así que eso fue evidencia circunstancial adicional contra Ernie Shearer, el hecho de que intentó comprar un arma justo el día antes del crimen. La policía investigó a fondo los registros de su celular para rastrear sus movimientos. El 7 de marzo, día de los asesinatos, los registros de su teléfono indicaban que seguía en Nevada. Él estaba en un pueblo llamado Primm, Nevada, y los registros bancarios mostraron que había ido a una gasolinera en Primm y también a un restaurante McDonald's para comer. Ese día usó su tarjeta de crédito para comprar y luego, al revisar los registros de su teléfono, la policía descubrió que en la tarde del 7 de marzo el teléfono de Ernie fue apagado y no fue apagado. Encendido de nuevo durante 17 horas completas hasta la mañana del 8 de marzo, volvió a encenderse a las 6:36 am. Para ese momento, él ya estaba de regreso en su casa en Brea, California. Convenientemente, su teléfono estuvo apagado durante el tiempo en que Ernesto y Charlene fueron asesinados. La policía consideró que fue intencional. Ernesto había apagado su teléfono deliberadamente para que no pudieran rastrearlo mientras viajaba a Pleasanton, California, para cometer los asesinatos. Ahora sabemos por las imágenes de las cámaras de seguridad en la entrada del club campestre que el convertible rojo, que se cree era de Ernesto, llegó alrededor de las 8:30 p.m. y no salió hasta más de 4 horas después, a las 12:42 am. Sabiendo que el celular de Ernesto se encendió a las 6:36 am, las detectives optaron por hacer una prueba. Decidieron hacer el recorrido desde la casa de Ernesto y Charlene en Pleasanton, California, hasta la casa de Ernesto en Brea, California. A la misma hora en que el convertible rojo salió del Country Club, a las 12:42 am, solo querían saber cuánto tardarían en llegar a Brea, así que hicieron el recorrido de noche. Salieron del Country Club en Pleasanton a las 12:42 am. ¿Y adivina a qué hora llegaron a Brea? A las 6:36, la hora exacta hasta el minuto exacto en que el celular de Ernie fue encendido de nuevo. Como imaginas, para la policía esto fue muy significativo, una gran prueba, pero aún no era suficiente. Las investigadoras aún sentían que no tenían suficientes pruebas contundentes para arrestar y procesar a Ernie.
Así que recurrieron a su esposa, Robin, y le pidieron su ayuda porque lo que las detectives realmente querían de Ernie era una confesión. Él había dejado claro que nunca confesaría ante la policía, pero ¿le confesaría a su esposa, tal vez? Robin estaba feliz de ayudar. Ella nunca pensó que su esposo había cometido este crimen y asesinado a sus padres. Ella quería ayudar a encarcelarlo y hacer justicia para Ernesto y Charlene, sus suegros. Así que la policía comenzó esta operación en la que empezaron a contactar a Ernesto haciéndose pasar por su esposa, Robina. Le enviaron correos a Ernesto desde la cuenta de Robina diciendo: «Cariño, estoy preocupada por ti. Por favor, mantente en contacto conmigo», solo para intentar reconstruir esa confianza entre él y Robina. Lograr que Ernesto sintiera confianza para hablar con su esposa sobre cualquier cosa. Y luego hicieron que Robina llamara por teléfono a Ernesto. Una llamada que obviamente él no sabía que estaba siendo grabada, solo para ver si admitía algo. Ella le llamó y saludaron: «Hola, ¿cómo estás?», etc. Ernie dijo que actualmente estaba en el norte de California, pero que no se estaba escondiendo. No sentía la necesidad de esconderse de la policía. Empezaron a hablar sobre los asesinatos de sus padres. Ernie dijo que sabía que los detectives intentaban armarle un caso, pero que la evidencia era solo circunstancial. Y luego Robin le contó a su esposo que la policía tenía un video. Un video de un auto que se ve igualito al suyo entrando y saliendo del club campestre la noche de los asesinatos. Y Robin incluso le mintió a Ernie y le dijo que podían ver que eras tú, que podían ver que era Ernie en el auto. Ernie respondió: «¿Puedes ver la cara del conductor?», y Robin contestó: «Sí, ¿tú estabas ahí?». Y después de esto hubo una pausa muy larga. Ernie se quedó en silencio y finalmente dijo, cito: «No voy a hablar de eso por teléfono, se ve mal para mí». Lo cual para la policía fue como sacarse la lotería. No fue una confesión completa, pero que Ernie dijera «no voy a hablar de eso por teléfono» fue significativo. Sabían que era lo mejor que conseguirían. Porque, o sea, si no fue Ernie, si de verdad no cometió estos asesinatos y no era su auto el que apareció en las cámaras esa noche, seguramente diría cosas como: «Bueno, pero qué demonios. ¿No puedo ser yo en el video? Ni siquiera estaba cerca de Pleasanton esa noche». Pero no, solo guardó silencio, como si entrara en pánico pensando qué decir después. Y así, después de esto, finalmente decidieron intervenir y arrestar a Ernie Shetter, tercero bajo sospecha de doble homicidio en primer grado. Fue arrestado casi un año completo después del asesinato de sus padres, el 23 de febrero de 2009. Lo detuvieron mientras estaba en Las Vegas y lo llevaron de regreso a California. Intentaron interrogarlo después de su arresto, pero realmente se negó a decir algo. Aunque, mientras estaba en la estación de policía, en realidad recibió una llamada telefónica de una nueva novia suya, que supongo que había conocido, mientras básicamente estaba huyendo. Le decía que la amaba, que la extrañaba, y fue tan arrogante durante esa llamada. No había ninguna parte de él que pensara que un jurado lo encontraría culpable. Decía cosas como: «Simplemente no creo que puedan tener un caso muy sólido, o sea, no hay pruebas físicas. Y además, nunca más tendré que preocuparme por esto en el resto de mi vida. Puedo seguir adelante y vivir mi vida sin pensar más en esto». Así que sí, él creía de todo corazón que iba a salirse con la suya, que iba a ganar este caso, ganar este juicio. Y claro, la policía debía evitar que eso pasara. Así que, mientras esperaban el próximo juicio, continuaron tratando de construir su caso en su contra. Porque sí, para este momento ya habían reunido muchas pruebas diferentes contra Ernie, pero en realidad todo era circunstancial. Así que sabían que debían seguir buscando. Tenían que seguir intentando encontrar aún más pruebas de que Ernie tenía que ser quien cometió este crimen, porque la cosa es que sabían que la policía sabía eso. Lo que la defensa iba a recalcar mucho y enfatizar ante el jurado durante el juicio era que no había pruebas de ácido desoxirribonucleico que vincularan directamente a Ernie con el crimen. No había huellas dactilares suyas, ni sangre suya. Hablando de sangre, los científicos hallaron en la casa y la escena del crimen algo mezclado con la sangre de la víctima. La sangre de Ernest y Charlene era un perfil de ácido desoxirribonucleico no identificado. Ácido desoxirribonucleico extraño, ácido desoxirribonucleico que no coincidía con nadie de la familia Shetter, incluyendo a Ernie. Así que la policía sabía que la defensa usaría eso durante el próximo juicio.
Ellos le dirían al jurado, miren, Ernie no pudo haber sido el asesino porque este perfil de ácido desoxirribonucleico mezclado con la sangre de la víctima en la escena del crimen no coincide con él. Pero eso no significa necesariamente que este ácido desoxirribonucleico no identificado provenga del verdadero asesino. Pudo provenir de un miembro de los servicios de emergencia que llegó tras hallar los cuerpos, como un paramédico o policía. Así que para los investigadores eso realmente no significaba nada, pero sabían que tenían que seguir intentando construir un caso mucho más sólido contra Ernie. Buscar más pruebas para asegurar una condena, especialmente dado que no había evidencia de ácido desoxirribonucleico que lo vinculara al crimen. Así que las detectives decidieron básicamente revisar todo de nuevo, repasar todo el caso otra vez, repasar todos los hechos, todas las fotografías que se tomaron en la escena del crimen, en la casa de Ernesto y Charlene, por si acaso había algo que se les hubiera pasado por alto o que no hubieran notado, y sí lo había. Después de revisar las fotos de la escena del crimen, las detectives de repente notaron algo que no habían visto antes. Era un pequeño pedazo de papel manchado de sangre con algo de texto escrito. Y resulta que este pequeño pedazo de papel era una tarjeta de garantía de un bate de béisbol Nike. ¿Recuerdas? Ya hablamos de que no hallaron el arma homicida en la escena. Los expertos pensaban que las heridas de la pareja, causadas por golpes, probablemente fueron hechas con un bate de béisbol. Bueno, ahora habían encontrado esta tarjeta de garantía de un bate de béisbol en la casa de la pareja. Pensaban que esto venía del arma homicida y que probablemente se soltó del bate mientras el asesino los golpeaba. Y fue al encontrar esta tarjeta de garantía de Nike cuando los investigadores recordaron los zapatos Nike. Si recuerdas, la policía encontró huellas de zapatos ensangrentadas en la casa que determinaron que provenían de unos tenis Nike talla 12. Y algo que en realidad aún no he mencionado es que rápidamente establecieron que estas huellas de zapatos probablemente también formaban parte del intento del asesino de manipular la escena. Porque eran no estoy muy segura de cómo decirlo, pero las huellas de los zapatos estaban casi perfectamente colocadas sobre los azulejos. Si el asesino hubiera corrido apresurado por la casa tras los asesinatos, esperarías que las huellas ensangrentadas estuvieran más borrosas y, no sé, desordenadas, pero no lo estaban en absoluto. Parecía que el asesino realmente se había tomado su tiempo para pisar lentamente los azulejos con su zapato empapado en sangre para crear una huella lo más clara posible, casi como si fuera una prueba que él quería que la policía encontrara. Ahora bien, se determinó que los zapatos que habían dejado estas huellas eran unos tenis Nike talla 12 y resulta que el principal sospechoso de la policía, Ernie Shearer, usaba talla 10 en zapatos. Así que ahora tiene sentido, ¿no? Porque el asesino dejó deliberadamente estas huellas tan claras. Ernie quería que la policía las encontrara porque pensó que eso los desviaría de su pista, que les haría creer que él no podría haber sido el asesino. Porque él calzaba talla 10 y estas huellas eran talla 12, sabemos que los zapatos eran Nike. Sabemos que el probable arma homicida, el bate de béisbol, era Nike. ¿Y sabes qué descubrió la policía al revisar los movimientos de Ernie el día de los asesinatos? Como dijimos antes, la policía supo por los registros de su celular y banco que Ernie Shearer estuvo en Primm, Nevada, la mañana del 7 de marzo de 2008. ¿Recuerdas que usó su tarjeta de crédito para comprar en un McDonald's ahí? Bueno, adivina qué. La tienda estaba justo enfrente de ese McDonald's en Primm. Era una tienda Nike. ¡Qué coincidencia! Así que la policía fue directo a esa tienda Nike y les pidieron los registros de todas las ventas que habían hecho el día de los asesinatos, el 7 de marzo, y hubo una venta en particular que realmente llamó la atención de la policía. Descubrieron que alguien había entrado a la tienda Nike ese día y había comprado 3 artículos: un bate de béisbol, unos tenis de hombre talla 12 y también unos guantes Nike. La persona que compró estos 3 artículos pagó en efectivo, así que la policía no pudo rastrear la venta a una cuenta bancaria. Pero por supuesto creían firmemente que fue Ernie Shearer quien había comprado estos 3 artículos. Compró el bate para usarlo como arma homicida y los zapatos talla 12 para dejar huellas de sangre en la escena. Obviamente llevó guantes para usarlos en los asesinatos y así evitar que la policía hallara sus huellas dactilares. Así que, con esta prueba adicional, los detectives fueron al juicio sintiéndose seguros de su caso. El juicio de Ernie comenzó en enero de 2011.
Por supuesto, él se declaró no culpable y fue igual de arrogante durante el juicio como lo había sido durante toda la investigación, para ser honesta. Él subió al estrado para defenderse a sí mismo, probablemente creyendo que su personalidad encantadora convencería al jurado. Aparentemente, incluso intentó coquetear con las mujeres del jurado. Para él, era como si todo esto fuera un juego que estaba disfrutando jugar. Como dije, él realmente creía que iba a salirse con la suya y quedar libre, pero afortunadamente eso no sucedería. El jurado, tras escuchar las pruebas de la fiscalía y la policía, lo declaró culpable al ver sus mentiras. Ernie Shearer III fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, así como de 2 cargos de cometer asesinato por beneficio económico y un cargo de cometer múltiples asesinatos. Recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, así que nunca sería liberado. Moriría en prisión. Ernie intentó apelar su condena después de su juicio, pero afortunadamente esta apelación fue rechazada y él permanece en prisión hasta el día de hoy. Según los informes, actualmente está encarcelado en una prisión en Susanville, California. Y así concluye este caso, el impactante caso de Ernesto y Charlene Shearer. Un crimen realmente devastador. Ernesto y Charlene hicieron todo lo posible para apoyar a su hijo, darle la mejor vida que pudieron mientras crecía y ayudarlo económicamente en su adultez. Y así fue como él les pagó. Él los asesinó de manera despiadada, de la forma más brutal y cruel que se pueda imaginar. Todo por dinero, solo para poder quedarse con su dinero, pagar sus deudas y vivir una vida de riqueza, supongo. Pero sí, eso es todo por este caso. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y también siéntanse libres de decirme sobre otros casos que les gustaría que cubriera en este canal. Pueden dejarlos en los comentarios. Gracias por ver. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana con otro misterio de Molly Westbrook. ¡Adiós!